Muy buenos días, maestra. Es para nosotros un gusto presentarnos hoy ante usted. Nosotros somos el equipo número 1 con el tema de crisis migratorias. Los integrantes de este equipo son Julián Alberto Galindo Vega, Montserrat Guadalupe Rosales Ortiz, Michelle Guadalupe Reza Reyes, Jorge González López y su servidora Naila de la Cruz Martínez. Esperamos que este tema sea de su total agrado. Tenemos que saber que principalmente ¿qué es una situación migratoria? Esto quiere decir que una persona tendrá una situación migratoria regular que ha cumplido con las disposiciones migratorias para entrar y permanecer en el país. Por el contrario, si una persona ha incumplido o dejado de cumplir con dichas disposiciones, su situación migratoria será irregular. También es muy importante saber los conflictos migratorios. Estos son una crisis migratoria que es una crisis con dimensiones de migración, es decir, que puede generar movimientos de población dentro o fuera de las fronteras de un país. ¿Qué tal? Yo les hablaré acerca de las problemáticas que conlleva una migración o una crisis migratoria. Como ya sabemos, los migrantes afrontan múltiples situaciones que comprometen su vida, su salud y ponen en riesgo la integridad física y emocional de las personas. Lamentablemente, nuestro país tiene que tomar medidas para llevar a cabo una estabilidad, hablando del tema de la crisis migratoria. El gobierno de México ha establecido varios albergues, pero como ya sabemos, el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para atender la crisis migratoria como se debería. El país actualmente afronta una crisis económica, afronta una crisis de seguridad, por lo que muchos y gran cantidad de migrantes han tenido que pasar por situaciones que comprometen 100% su vida. Ha habido casos de migrantes que son asesinados, secuestrados, incinerados. Algunas personas que corren con suerte para poder contar la historia saben que es una situación muy difícil. Hay personas que han sido secuestradas y han sobrevivido para contar su historia. Sabemos también que en la frontera norte de México, en el cruce de la frontera hacia Estados Unidos, mueren al año millones de personas tratando de alcanzar el sueño americano. Estas personas, como ya sabemos, es un terreno muy hostil, hablando de su naturaleza, ya que por ahí pues conocemos que el río Bravo acaba con millones de vidas al año de migrantes que al tratar de nadar por el río y cruzar al otro lado del territorio mueren ahogados. Supimos ahora recientemente del caso de los migrantes incinerados. Son cuestiones que en pues mucha parte tiene el Estado de responsabilidad, porque en algún punto esto se pudo haber evitado. Obviamente muchos otros factores influyen, como las crisis económicas mundiales. Por decir, las personas que migran de su país de origen a México, pues quizás su principal intención no es permanecer en el territorio, pero al estar aquí y recibir buen apoyo del gobierno, es mucho más sencillo que estas personas trabajen y formen una vida aquí en nuestro país. Pero como sabemos, los recursos son muy limitados y eso no da para abastecer a grandes cantidades de migrantes. El punto clave son las crisis que abarcan sus países, que los orillan a tomar estas decisiones de tener que emigrar de su país, de tener que salir
de su país de origen para darles una mejor vida y una mejor estabilidad a su familia. Es un hecho muy lamentable que en verdad las personas están sufriendo, pero pues tenemos la esperanza de que en algún punto nuestro gobierno pueda atender y salir de esta crisis que estamos enfrentando, que cómo ha lastimado a los mexicanos y a la población del mundo entero. Hola, yo les voy a hablar de la frontera que actualmente se encuentra cerrada en Ciudad Juárez. Aproximadamente hace una semana informaron que se iban a cerrar las fronteras a causa de inmigrantes. Aproximadamente en la frontera internacional, en el cruce de Córdoba de las Américas, hay un excesivo movimiento de trailers y automóviles que se quejan por el manejo del cierre de la frontera, por lo cual muchas protecciones han trasladado todas sus unidades a la frontera del puente internacional entre Córdoba de las Américas para así apoyar y procesar todos los inmigrantes venezolanos, que en su mayoría son venezolanos, hondureños y haitianos, pero en su mayoría sumamente venezolanos. Los están procesando y despojando de sus pertenencias para así ser procesados a su país natal. Actualmente la CONAC informa un registro de pérdidas de dólares de aproximadamente 10 millones de dólares en el área de importación y exportación en la aduana de Ciudad Juárez. Poco se habla de esta cifra, ya que si podemos registrar un incremento de las importaciones y exportaciones, la aduana de Ciudad Juárez es la que más aporta a la economía de México, por la cual es una gran controversia de que esta aduana está cerrada actualmente, por lo cual hay mucha controversia, porque las unidades de exportación e importación y los transfers que están ahí aislados en la frontera están acumulando mucho espacio, por lo cual los automóviles y familias extranjeras se tienen que retirar para sus países de origen, ya que no hay una circulación adecuada. Así que se habla demasiado del circulamiento de los inmigrantes en esta dicha frontera, ya que en esta frontera se causa mucho delirio y mucha corrupción ante los inmigrantes, ya que hay mucho paso excesivo de ellos, por lo cual las autoridades de Ciudad Juárez han llegado a la conclusión que es mejor cerrar la frontera. No se estimuló ni se estipuló en cuánto tiempo se iba a lograr cerrar esa frontera. No sabemos hasta cuándo se va a abrir otra vez, pero lo que sí sabemos es que las autoridades de la protección aduanera están intentando todo lo posible para que las familias de que no son en el área de importación y exportación intenten entrar a la aduana y a la ciudad de sus familiares, por lo cual hay una gran queja en la parte de los ciudadanos, ya que hay un acumulamiento excesivo de automóviles, por lo cual también los transfers, los trailers que siguen para su trabajo y no pueden pasar, ya que hay un acumulamiento excesivo de trailers en la frontera. Esto se causó principalmente por el incendio que pasó hace unos días en la ciudad de Juárez, de que murieron aproximadamente miles de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, y las autoridades llegaron a una conclusión de que es mejor cerrar las fronteras para que así ya no haya pérdidas, tanto que no son ciudadanos nuestros como ciudadanos inmigrantes, y así tener un poquito más de regulación con las personas que no somos mexicanas. Hablaré acerca de algunos efectos de las crisis migratorias. Algunas de las crisis migratorias actuales es la del 27 de marzo, donde 40 migrantes fallecieron en un centro de detenciones en Ciudad Juárez, lo que se convirtió en una de las peores tragedias migratorias en la historia del país y desató una crisis migratoria en el país. La crisis migratoria, que a su vez es una crisis en derechos humanos, también repercutió en la Ciudad de México, en donde el gobierno tuvo que construir albergues de emergencia para sacar de las calles a miles de personas migrantes que están aquí para tramitar sus papeles y quedarse en el país. En San Luis Potosí fueron rescatados 100 migrantes, los cuales fueron secuestrados por grupos criminales, en los cuales ya hemos sabido anteriormente que esos casos terminan muy mal.
Como ejemplo daré el de hace algunos años en donde muchos migrantes fueron secuestrados y ese secuestro terminó en tragedia, en donde muchos de ellos murieron. Otro ejemplo que podemos dar es acerca de Estados Unidos, en donde encontraron un tráiler repleto de personas migrantes, las cuales fallecieron por asfixia. Crisis migratorias en México y Centroamérica. Desde el principio del 2022 se ha producido un aumento masivo de números de refugiados, migrantes y retornados en tránsito, por tierra hacia el norte a través de Centroamérica. Las personas se desplazan en su mayoría por vías irregulares y en el camino se enfrentan a barreras burocráticas. Sufren accidentes y lesiones. Se enfrentan a la extorsión y a la violencia sexual. O desaparecen y se separan de sus familias. Trágicamente, otros son asesinados o mueren por enfermedades o por las duras condiciones ambientales. Este llenamiento de emergencia apoya a las sociedades y a la Cruz Roja de Panamá, de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México para ampliar la asistencia humanitaria y la protección de más de 210,000 personas a lo largo de rutas migratorias. En el gobierno de los Estados Unidos ha indicado que durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, los países firmaron una declaración sobre migración y protección. Cualquier acuerdo firmado debe incluir compromisos para restaurar y expandir el acceso a la protección en todo el continente y poner fin a aquellas políticas de control migratorio que han dado lugar a múltiples abusos. En el año 2021, México aprendió a 307,567 migrantes, la cifra más alta jamás registrada en el país. Un número récord que de 130,800 personas también solicitaron la condición de refugiado en México en el año 2021. La tercera cantidad más elevada a nivel mundial, según el Organismo de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Hace una década, solamente unos pocos miles de personas presentaron solicitudes en México cada año. La mayoría de quienes ingresan por la frontera sur son personas negras, morenas e indígenas de América Central y el Caribe que no tienen visas para entrar a México. Casi la mitad de quienes solicitaron la condición de refugiados en México del 2021 eran haitianos. El 70% de quienes solicitan la condición de refugiados en México lo hacen en Tapachula. Un buen Roots Watch entrevistó a más de 100 migrantes solicitantes de la condición de refugiados, representantes de la Organización de Derechos de los Migrantes y organismos de la ONU, y funcionarios de Guatemala, Honduras en México en agosto del 2021 y abril del 2022, en forma presencial y telefónica en Tapachula y Ciudad de México, y en Tecún, Humán, Guatemala, cerca del punto principal donde las personas cruzan la frontera sur.